Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Iniciamos de inmediato el diálogo con nuestros invitados. Economista Mauricio Pozo, iniciamos con usted. Después de revisar el proyecto económico urgente, ¿usted considera que el gobierno ahora sí tiene una política clara y que esta política concuerda con el ofrecimiento de convertir al sector privado en el motor de la economía? Hay un proceso que se vino produciendo a lo largo de una década, y yo diría inclusive el primer año del actual gobierno, donde se acumularon una serie de desequilibrios, una serie de errores que han llevado al país a tener la situación económica que tiene en este momento. Desde ese punto de vista, yo creo que el proyecto de ley sí marca una suerte de un punto de inflexión, cambia de norte, le da una suerte de modelo distinto a la conducción económica, y desde esa lectura es positivo y favorable. Esto no quiere decir de que sea un proyecto, a mi criterio, perfecto. Creo que hay cosas que hay que arreglar, hay otras que no tiene y que hay que incluir, hay otras que hay que pulir, pero sin duda yo creo que es un proyecto que incorpora metas que no se tenían, incorpora principios y roles que no habían, y de esta manera yo creo que le va a servir al Ecuador en la medida, como digo, que sea perfectible y se puedan añadir algunos temas. Doctor García, ¿usted está de acuerdo con esto? Yo creo que lo más importante de este anuncio del 24 de mayo es precisamente la propuesta del proyecto de ley, que pone, como dice Mauricio, en esa parte coincido, ¿no?, un punto de inflexión para la definición por dónde va a caminar la economía ecuatoriana. Hay que recordar, el 2 de abril se hizo un anuncio del programa económico, y luego de un año en funciones creo que tenemos ya marcada la cancha. Lo que sí, y precisamente eso lo vamos a debatir en la noche, lo más importante es hacia dónde conduce este punto de inflexión. Y yo quisiera decir en primer momento que lo que veo es una propuesta híbrida, una propuesta en donde se combina muchos elementos de lo que algunos sectores eminentemente empresariales o de los sectores económicos fuertes del país, más liberalización, reducción, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver cargas impositivas, una agenda comercial amplia. Y también veo por el otro lado un recorte completamente, ¿no es cierto?, del modelo económico anterior, del gobierno anterior. Entonces me parece que, entre otras cosas, eso es lo que hay que definir. Esta primera visión de un programa económico y de una propuesta de ley híbrido, yo creo que al final del día en una propuesta de transición económica. Adentrémonos un poco ahora sí en los componentes, digamos, de este proyecto económico. Hablemos específicamente de las remisiones, esta condonación en el pago del 100% de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, en algunos casos de matriculación vehicular, etcétera. Esto se incluye como una medida para recaudar dinero en forma urgente debido a la situación económica de crisis que estamos enfrentando, pero en algunos casos se dan facilidades de pago de hasta 2 años. ¿Tiene esto lógica? Es decir, si estamos en una situación en que el gobierno necesita recaudar dinero de forma urgente, ¿por qué se da 2 años para el pago? ¿Tiene esto lógica? Empezamos con usted, economista. A ver, hay que aclarar algo que me parece importante. Un proceso de amnistía tributaria, que es de alguna manera lo que estamos conversando, es un proceso que tiene que ir, en primer lugar, enmarcado en una reforma mucho más integral del tema tributario, no puede ir aislado de la cosa. Es importante, por ejemplo, que se haya hecho el anuncio de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, o el tema del impuesto a la salida de divisas, que se lo quiere levantar de forma gradual. Pero por sí solo, yo no es que me contento mucho por la decisión, pero entiendo por qué lo hacen. Hay una necesidad de recursos, hay una necesidad de liquidez de manera inmediata, y uno podría entender las razones por las cuales se adopta una decisión de esta naturaleza. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que no puede ser recurrente, tiene que ser, pongámoslo así, por una sola vez. Yo sé que se lo hizo en el año 2015. Ya se lo ha hecho con anterioridad, no es la primera vez. No es la primera vez. Pongámonos en el asiento de las autoridades actuales, fue otro gobierno el que lo hizo. No es que se justifica, pero se entiende, creo yo. Y sobre esa base yo creería que hay que regular el proceso, cómo se lo va dando, en el sentido de que si yo hago una amnistía y no arreglo el resto,
después de 2 años voy a volver a tener una necesidad de una nueva amnistía. Pero partamos de algo adicional. No es correcto tampoco pensar que esto es un beneficio gratuito a los que no querían pagarle al fisco obligaciones. Porque esos procesos, esas glosas, estaban en un arbitraje, estaban en una discusión, en una disputa. Así como puede haber sectores privados que incumplieron con la ley, por eso les vino una glosa, por ejemplo, puede haber abusos también de la autoridad sobre la cual la empresa privada no está de acuerdo y por lo tanto entró en una disputa, en una discusión. Entonces no podemos en ese sentido partir del criterio que todos los que están en el sector y que tienen problemas con el Estado es porque no han querido pagar o porque están fuera de la ley. Eso es absolutamente incorrecto. En ese sentido, yo le podría resumir diciéndole, no es la mejor decisión del mundo, pero entiendo por qué lo hacen. Y si arreglan las otras cosas en el tema fiscal y se vuelve un evento aislado y que no se vuelva recurrente, uno podría decir, tenían que hacerlo a pesar de que no es una decisión tan, yo diría, perfecta como no entrar en este tipo de procesos. Ahora, pero ¿no sería tal vez conveniente que dentro del mismo proyecto económico se limite justamente este mecanismo para que no se vuelvan algo recurrente, doctor Bueno, García? yo creo que en la primera parte de su pregunta hay unos plazos diferenciados. Para el caso de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, el plazo es hasta 2 años. Y para el caso de las empresas grandes que venden más o tienen ingresos superiores a los 5 millones de dólares anuales, el plazo es de 90 días. Claro, es un plazo diferenciado. Es un plazo diferenciado de un lado. El otro, yo lo que creo que en este punto, yo diría 2 cosas. La primera, Ecuador ya tiene experiencia en el tema de remisión tributaria porque se efectuaron 2 anteriores y esta sería la tercera. Y no hay duda, esto es para recaudar recursos, no hay otra cuestión. Pero el otro punto que tenemos que decir a la sociedad ecuatoriana es que aproximadamente en las deudas del sector empresarial al fisco, aproximadamente son 4.700 millones de dólares. Entonces, se ha producido un debate también. ¿Por qué estamos haciendo esto? No debería hacerse, se va a perder esa deuda. No es así. Lo que yo entiendo, y eso es lo que técnicamente se establece, se condonan las multas, los intereses, y se llega a una propuesta en donde el empresario tiene la facultad de decir, vengo, pago, cierro este negocio, este tema, este problema, y salimos ganando. Yo en general no se trata de una amnistía tributaria, que es otra cosa. Esto es decir, señores, yo tengo una cartera por cobrar y vamos a hacer esto para que ustedes entreguen el recurso, el dinero, ¿no es cierto? Y de paso, evidentemente, el fisco recauda recursos. Me parece que es una medida bastante razonable. Evidentemente se pueden tomar otras medidas, pero dada la circunstancia del país y el mensaje que dio el presidente, en el sentido de que no quería ningún paquetazo económico, no quería incrementar impuestos, bueno, me parece que es una medida bastante razonable y va en esa línea, lo cual me parece que en la Asamblea Nacional deberían dar luz verde, me parece, porque, como digo, este es un proceso donde involucra muchos recursos, 4.700 millones de dólares, es una cantidad muy fuerte y hay que buscar todos los mecanismos posibles para cobrarlos. Sí, no es todo, no estamos diciendo que el sector empresarial, no creo eso, es que no quiere pagar, no sé, está bien, hay una serie de litigios jurídicos, legales, pues bien, yo creo que ha llegado el momento y a través de esta ley yo creo que sería la tercera vez que hagamos este mismo proceso. Ahora hay otros componentes como los incentivos de atracción de inversión, que son algunos y muy interesantes de hecho. Entre esos, por ejemplo, está la eliminación del impuesto a la renta para nuevas inversiones, lo cual va entre 8 y 10 años, dependiendo si está en Quito, Guayaquil o está en otras zonas. Esto se va a ver traducido en una mayor fuente de empleos, que también eso es lo que se espera. Sin embargo, ¿cómo se va a diferenciar una nueva inversión de una inversión ya existente cuando se trata de una misma persona jurídica que tiene un solo balance? ¿Cómo se lo puede hacer? Eso no está explicado y no está claro tampoco. Comenzamos con usted. María del Carmen, aquí uno tiene que tomar en consideración que una ley trata sobre temas generales, no trata sobre temas específicos. Las leyes por su propia naturaleza no entran en especificidades. Para eso tienen que hacer un reglamento, un instructivo. Ese tipo de dudas que
yo también los tengo, eso tiene que ir tratado en un proceso a través de un instructivo. Pero más allá de este tema, yo diría que lo de fondo es que el mejor incentivo para el sector productivo es que haya reglas claras y sepa a dónde camina el gobierno. Esto va a ayudar en la medida en que el programa económico general vaya alcanzando las metas y en las acciones se vayan cumpliendo los enunciados, porque caso contrario esto no se va a dar. Si por ejemplo se mantiene esta exoneración del pago del impuesto a la renta y no se cumple el tema del impuesto a la salida de divisas o el anticipo del impuesto a la renta, esto va a quedar en cero. Pero si eso se cumple y se complementa con acuerdos de comercio con otros bloques comerciales, esto va a dar resultado. Por eso es que yo al menos he insistido mucho en que tiene que ser un programa integral, un programa coherente, completo, donde todos los actores estén involucrados, me refiero a los hacedores de política económica, y que el presidente de la República tenga la convicción y el apoyo necesario para que esas acciones se puedan dar. Caso contrario, esto no va a funcionar. Recordemos que ha habido muchas leyes de promoción de producción en el gobierno anterior y que en la práctica no dieron resultado. ¿Y por qué no dieron? Porque el entorno no era el adecuado, porque no era el correcto. Lo que estábamos tratando hace pocos minutos, en el tema de la amnistía, hay una ex asambleísta que decía, el que se demora en pagar la luz le cortan la luz. En cambio, a otros señores le disculpan el pago de intereses. Obviamente es una visión desde su ángulo, pero lo de fondo es que no es que se va a perdonar las deudas sí se van a pagar. Lo que están es eliminando el cobro de los intereses, las multas y los recargos. Pero eso está, como decía, inserto en todo ese entorno. La inversión extranjera que estamos tratando ahora, de igual manera, en todo ese entorno. Hay temas que no trata la Asamblea, en el proyecto de ley, que lo podemos conversar más adelante, pero hay cosas que hay que abordar. El tema de la seguridad social no se aborda. El tema de cómo le van a devolver al Banco Central las reservas internacionales que le prestaron de una manera en algunos casos. Eso faltaría en el proyecto. Estoy citando solo dos ejemplos. Eso tampoco está. Los sectores ANCLAP de captación de empleo, como puede ser un fortalecimiento del sector agrícola con insumos importados o una reducción selectiva de aranceles, tampoco está. Es decir, sí faltarían cosas, pero eso no quiere decir que la ley sea mala. Yo creo que hay un cambio de dirección, que eso es bueno, creo que eso es positivo, pero tiene que irse complementando. Y de lo que entiendo, están todos abiertos a cambios. Desde el gobierno que hace la propuesta hasta los propios asambleístas que están dispuestos a incorporar nuevas cosas. Así es. Doctor García, su apreciación con respecto a estos incentivos y también tomando en cuenta que se habla de que la tarifa del impuesto a la salida de divisas va a poder ser reducida gradualmente a partir del próximo año. ¿Por qué no se la elimina de una vez? Porque puede quedarse en un ofrecimiento al aire, ¿no? Porque no existe en ninguna parte en el proyecto económico se especifica de qué forma se la va a reducir, cuánto, de qué manera gradualmente. Simplemente se lo deja como un ofrecimiento de que va a ocurrir el próximo año, pero no está claro en lo absoluto. Bueno, en primer lugar, yo contabilizo 15 incentivos tributarios que propone el proyecto de ley. Uno está, ya lo hemos mencionado, esta posibilidad de no pagar impuestos durante 10 años en todo el país excepto Quito, Guayaquil, o 8 años en Quito, Guayaquil, eso de un lado. Pero hay más incentivos tributarios de lo que se está planteando. Por ejemplo, inversiones en el sector industrial, también llevan 10 años de no pagar impuestos a la renta. Para emprendimientos, yo creo que ahí podemos debatir también. Se dice que no se pagará durante 3 años para emprendimientos o pymes. Yo creo que también se puede ampliar el plazo. Este país lo que requiere es más producción. La inquietud que me queda es, primero, si todo este conjunto de 15 incentivos que me parecen razonables, yo creo que eso... pero yo creo que la inquietud que nos queda es si es suficiente. Lo que dice el economista Pozo, entendería que quiere plantear algunos otros temas referentes al contexto de competitividad del país, pero a mí lo que me preocupa es si es suficiente para precisamente generar más producción. Si el empresario para la toma de decisiones solamente se basa en el tema de tributar o no tributar, y me parece que la respuesta es no necesariamente. Un elemento importante, entonces la ley, hay que decirlo, es positiva, aporta, pero cuidado, no termina aquí la historia. Para construir un país productivo, para construir un país que brinde oportunidades a los jóvenes, para que se cree empleo. Eso de un lado.
Yo creo que hay que apoyar estos incentivos, pero como digo, con esta precaución. Aquí no debe terminar la historia porque un empresario no decide producir o no producir más por el tema del impuesto. Eso de un lado. El tema del ISD es un tema importante y ahí sí vamos a entrar en un debate. Argentina está atravesando una crisis económica muy complicada y el gobierno de Macri, este gobierno de derecha, lo que hizo fue eliminar los controles cambiarios. Entonces hoy tiene una depreciación de su moneda del 25%. O sea, los argentinos se empobrecieron de un jalón en 25%. Si yo ganaba 100, hoy perdí los 25 dólares, los 25 pesos, lo que fuese. Entonces hay que tener mucho cuidado con la salida y la entrada de divisas. La ley ya propone, este proyecto de ley ya propone algo interesante. Se exonera si soy un exportador y tengo que comprar materias primas. Lo que es materias primas o bienes de capital, está bien. Pero hay que tener mucho cuidado. No, entonces hagamos que todo el mundo entre y saque de las divisas como bien pudiese. Hay un problema en el Ecuador y eso hay que decir a la opinión pública. El sector exportador en Ecuador, muchos no retornan sus divisas. Ese es un problema que hay que preguntar al sector exportador. ¿Por qué? Bueno, dicen es que tengo que hacer pagos, en fin, y además no confío mucho en el país, mejor lo tengo afuera. Entonces hoy la propuesta de ley es interesante en el sentido que dice, muy bien, te exoneramos del ISD cuando importes, cuando compres maquinarias y materias primas, pero asegúrame que en un plazo a determinarse en el reglamento vas a traer las divisas. Y es el caso argentino, uno de los problemas que lo está diciendo el propio Fondo Monetario Internacional, en el caso de Argentina, esta crisis que está viviendo, es precisamente que el sector exportador argentino no trae las divisas de vuelta y ahí tiene un gran problema. Entonces, María del Carmen, esa es mi inquietud. Yo creo que hay un aporte en esto. Yo creo que el sector empresarial pidió exoneración para aquellas empresas, empresarios, exportadores, me parece razonable, pero cuidado, no pretendamos luego, ¿no es cierto?, desmontar todo un sistema, ¿sí?, que nos puede acarrear problemas de disponibilidad de divisas y eso es un tema súper grave. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Enseguida continuamos junto a ustedes. Esto es Blanco y Negro.